Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este espacio, el informativo del doctor Leonardo Curcio, la noche del grito de independencia. Bueno, pues vamos a estar atendiendo todo lo que esté sucediendo y lo que vaya a suceder en unas horas más en el Zócalo de la Ciudad de México. Por supuesto, las estaciones de Grupo Fórmula, este canal de televisión, estará enlazándose con la señal que se genera desde el Zócalo de la Ciudad de México. Es un espacio que se genera desde hace ya muchos años en cadena nacional y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con el grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Segundo grito de independencia en este entorno tan complejo que nos trae la pandemia, sin duda. Un escenario pues muy adverso por las personas que ya no están entre nosotros, por lo que tiene que ver con el dolor de las familias y por supuesto el ambiente económico que se vive. Sí, ciertamente hemos recuperado algunos de los empleos que se han perdido, algunas empresas se han reabierto. Uno de los sectores más golpeados y que este día seguramente tendrá pues un buen momento económico es el sector restaurantero. Vamos a platicar de ello y también vamos a estar atendiendo esta información. Lo que sí es importante es celebrar la independencia de México y celebrarlo pues de manera responsable, en casa si es posible, con nuestro círculo más cercano y estar ahí platicando, atendiendo, celebrando y por supuesto muy contentos de lo que esté ocurriendo en nuestro entorno. Así que vamos a tenerle mucha información, vamos a tener también mucho de qué platicar a lo largo de los siguientes minutos. Recuerde que estamos aquí en el 121 de Sky, 157 de Sky, 121 de Easy y en los distintos canales donde Telefórmula llega directamente hasta sus hogares. Así que les invitamos, y como usted lo vio al principio y lo va a ver cada que regresemos de la pausa comercial o que nos vayamos a una pausa comercial, pues vamos a estar recuperando música que tiene que ver con este sentimiento muy mexicano. Así que quédese con nosotros, vamos a estar platicando recuperando entrevistas del doctor Leonardo Curcio que realizó pues en días recientes con la escritora y catedrática Rosa Beltrán. Conversó con el doctor Leonardo Curcio sobre este libro, La Corte de los Ilusos, esta novela del 95 que ha sido reeditada 11 veces y habla de los 11 meses del imperio de Iturbide, muy en el sentido independentista, muy en el sentido de la historia de México. Así que de eso le vamos a estar platicando. También vamos a recuperar una charla que el doctor Leonardo Curcio tuvo con el gran tenor Javier Camarena. Vamos a recordar esa charla y vamos a platicar también en ese sentido de lo que representa este ícono de la música a nivel internacional, el tenor Javier Camarena, que después de una larga ausencia por la pandemia regresó a nuestro país acompañado del pianista Ángel Rodríguez. Vamos a recuperar la charla que tuvo, una larga charla que estuvo con el historiador César Moeno sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlán, este ir y venir que hemos hablado en este y en otros espacios informativos que tienen que ver con el discurso de este gobierno, de la capital de la República y por supuesto también del propio gobierno federal, que tiene que ver con la caída de la Gran Tenochtitlán, la relación México-España y todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 500 años. Así que de eso y mucho más le vamos a estar platicando. Quédese con nosotros, con un poquitito de música, con un poquitito de sentir mexicano la noche de este 15 de septiembre. Horas previas al grito de independencia. La pausa es breve. Regresamos. Bueno, ya regresamos las 8 de la noche con 9 minutos, es el tiempo del centro del país y vamos a recuperar, como le decíamos al inicio de este espacio informativo, de esta hora de este espacio informativo, esta charla que el doctor Leonardo Curcio tuvo con la escritora y catedrática Rosa Beltrán sobre este libro, La Corte de los Ilusos, esta novela que ha sido, pues sí, recuperada 11 veces, reeditada en 11 ocasiones y que tiene que ver con los claroscuros del tiempo que vivió Iturbide en el primer momento y cómo va ascendiendo esta historia en esta novela. Vea, es una muy interesante charla. Rosa Beltrán, bienvenida. Hola, Leonardo, qué gusto estar aquí contigo.
¿De qué año es la Corte de los Ilusos, Rosa? De 1995, y fíjate que ha tenido la fortuna, buena fortuna, de que ha vuelto a imprimirse. Lleva 11 ediciones y yo me pregunté alguna vez por qué este libro se ha reeditado. Pienso que porque lo que retrata repite la historia del poder sexenio tras sexenio, es decir, que no nos dice solamente a los mexicanos en qué momento empezamos a ser independientes de España, cuando éramos la Nueva España, y de qué manera, sino que los principales vicios del hombre que deja, en este caso la batalla, pero podríamos decir la campaña, y empieza a ejercer el poder, se transforma. Esta novela habla de los 11 meses del imperio de Iturbide. Fue paradójico desde la investigación, antes de escribirla, darme cuenta de que empezamos a ser independientes fundando un imperio a imagen y semejanza de aquel del que nos independizábamos, con un personaje muy peculiar que se vistió de emperador, que pidió el grabado del traje de Napoleón para que fuera hecho de manera igual, idéntica, y que fundó una corte en México. Pero antes de eso, hay que decir que fue el consumador de la independencia, lo que nunca se dice, porque en la escuela a todos nos ocultaron a Iturbide. De hecho, ni siquiera en el grito de independencia se habla de Iturbide. No sabemos. La última ceremonia, Rosa, del 24 de febrero, pues no sabían qué hacer con él. Yo digo que aparece por todos lados, pero nadie se atreve a decir, oiga, quien redactó el plan de Iguala y quien consumó la independencia fue, mal que nos pese, Agustín de Iturbide. Sí, fue muy interesante al escribir esta novela darme cuenta que solo está escrita la historia de Iturbide de dos maneras, o a través de quienes deturpan la figura o a través de quienes la encomian. Y además repetidamente, edición tras edición, en el Twitter, hay un grupo que o me detesta y me dice que cómo me metí con el consumador de la independencia, ¿no? Y además hay una asociación pro Iturbide. Y otros que dicen que... sí, se mantiene. Sí. Que por qué me dedico a ensalzar a una figura así, que si yo soy monárquica y todo esto. Entonces, es muy interesante ver que un estratega tan extraordinario como Agustín de Iturbide, porque lo que consigue él es unir a todas las facciones que estaban peleadas entre sí, ¿no? Conseguir esa fórmula extraordinaria que es el ejército trigarante, unión, religión, independencia, unir españoles y mexicanos y después, como dices, redactar y firmar junto con Guerrero el plan de Iguala, donde se promulga por primera vez la independencia de México, y luego lo de la bandera, que es lo que celebramos para no tener que hablar de Iturbide, ¿verdad? Es una bandera distinta que tiene un águila con las alas desplegadas. Pero es interesante ver por qué este héroe lo convertimos en villano. ¿Por qué 6 años después Anastasio Bustamante lo rescata y decide no solo llevar sus restos a la catedral, es decir, ponerlo en un lugar donde no está Hidalgo para que no haya problema, aunque no se hable de él cuando se habla de independencia, y después deja en su testamento la petición de que entierren su corazón con él? Es una historia en sí misma novelesca, extraordinaria, porque habla de primero lucha en favor de un país que tiene una idea de patria y de independencia, pero que después, una vez estando en el poder, decide entronizarse, un poco la historia de Napoleón, ¿no? Ponerse el traje de emperador, fundar una corte, olvidarse de todo aquello que prometió. Y claro, dura 11 meses, es repudiado después por el Congreso, es exiliado, y él nunca a Italia y luego a Londres, sí, ¿no? Sí, y a Francia. Y él nunca se entera de que si regresa lo van a matar. Y en efecto, cuando entra, aunque disfrazado, embosado, a Tamaulipas por Padilla, lo apresan y lo fusilan, ¿no? Es un ejercicio del poder muy equívoco que dura 11 meses, pero que esta novela no pretende reescribir desde la historia del poder, es decir, desde la mirada masculina, ya sea quienes defienden o quienes atacan a Iturbide, la mirada oficial. Yo quise escribirlo desde las mujeres de la corte, desde quienes lo rodearon, su mujer, la güera Rodríguez, su hermana Nicolasa, que fue quien
Además, metió por la puerta de la cocina a Antonio López de Santana porque le pidió matrimonio cuando ella pues ya tenía 60 años, frisaba los 60, que en esa época era... Espléndida para casarse. Sí. Sí. Entonces, ¿de qué manera a través de lo doméstico se cuela el poder de tus sucesores, de tus enemigos, pero también de tus leales seguidores? Eso es lo que yo quería retratar. Y desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Empieza la novela con la costurera, a quien le toca hacer ese traje, que es el traje de Napoleón, para Agustín de Iturbide. Con el toque de Armeño. Oye, ese por supuesto una novela que nos recuerda, porque está muy bien ambientada, la desarrolla muy bien, pero hay ciertas cosas en la salamería mexicana, en la forma de relacionarnos con el pueblo, que nunca cambian. Yo, después de leer tu obra hace algunos años, debo decir, recuerdo también la biografía de Santana que hizo Agustín Yáñez. Se preguntaba, bueno, en realidad los mexicanos, o sea, Agustín de Iturbide o Santana tenían los suyos, pero los mexicanos tenemos una capacidad de idealizar, de funcionar salameramente en las cortes. Aún en el siglo XXI vemos eso, que explican buena parte de lo que son estos personajes. Pienso en este caso en Iturbide, Rosa. Sí, y son personajes que por eso han sido traídos una y otra vez a la literatura, por esa capacidad camaleónica que tienen junto con quienes los entronizamos, en realidad, ¿no? Porque Enrique Serna escribió una novela fantástica también. El seductor de la patria, sí. Sí, y ya Rafael F. Muñoz había narrado aquella anécdota de la petición de mano de la princesa Nicolasa, que es de donde lo tomo yo. Sí, es enigmático como pueblo, y creo que no es exclusivo de los mexicanos, el ensalzar figuras, convertirlas en héroes y después dedicarnos a deturparlas. Digo, en parte ellos también hacen su luchita para que eso pase, hay que decirlo, ¿no? Porque es el poder. Don Agustín se esmeró. Mira, sí, aunque yo te digo que esta novela ha sido leída como la alegoría de varios sexenios, no solamente el de él. Sí. Pero no hay muchas, digo, de Santana he leído muchas, pero antier le preguntaba a Lorenzo Meyer quién ha biografiado, aparte de Timotiana, etcétera, a Agustín de Iturbide. Está tu novela, pero no veo, Rosa, muchas más. No, es curioso, ¿verdad? Esta secrecía y este poder de todos, ahora sí que Fuente Ovejuna, por ocultarlo, por no hablar de él, por avergonzarnos, que supongo que tiene que ver exactamente con el hecho de haber fundado un imperio, ¿no? El plato imperial en México es el chile en nogada, que fue hecho para él. Ese sí sobrevivió, el emperador no. Todo lo que la bandera fue en ese momento sobrevivió, incluso ese afán de los mexicanos por buscarse un ancestro noble. Nadie dice que desciende, pues yo qué sé, de un colchonero de Aragón, o bueno, y quien se dice mexicano puro, bueno, algo tendrá que ver también con Moctezuma, con Cuauhtémoc. Entonces, ese afán de negar un pasado, de aceptar una realidad, de buscar una figura heroica para después destruirla y entonces poner a otra en su lugar, es algo típico de nuestra cultura, de las culturas latinoamericanas. Oye, la literatura suple lo que la historia no da. Aun cuando la historia oficial tenga su ferrocarril, me recordaba Lupita Jiménez Codinac que en tiempos de Echeverría hubo un decreto presidencial para decretar que solamente Vicente Guerrero había consumado la independencia. No se le fuese a ocurrir a un heterodoxo decir que Iturbide había hecho algo. Pero la literatura suple lo que la historia, y en el caso de México, la historia oficial nos ha dado, Rosa. Es que la historia oficial siempre responde a un programa ideológico. La literatura no, ni es sociología, ni es historia, es en cierta forma historiografía cuando retoma un personaje así, pero también tiene la libertad de poner las dos caras. Esta novela está escrita a partir de paradojas. Si te fijas, la primera frase va a ser negada por la frase que sigue y así sucesivamente, porque yo quería, desde la forma misma, representar a este personaje que era amado y odiado al mismo tiempo, pero además recupera todo aquello que en esa época fue importante, como por ejemplo los papelitos volantes que se pegaban en las noches en las puertas de las iglesias, en la catedral, etcétera, para hablar mal del gobernante por la censura, o los refranes, o
Fíjate que esa literatura ancilar a la que nunca le hacemos caso, yo fui con Tovar y de Teresa, con Guillermo, y le dije que quería escribir esta novela y que quería entrar a los archivos donde estaban las lecciones de baile, donde estaba el catecismo del padre Ripalda y Astete, las cartas de los soldados a las mujeres, todo aquello que la historia desprecia sirve no solo para dar una atmósfera, sino para hablar de quiénes somos, con todas esas contradicciones. Más necesario es estudiar en los hombres que en los libros, Rosa. Eso decían los hombres. Sí, claro, oye, y hay otra para los políticos advenedizos que en tu novela también preside el capítulo 10. Una cabeza bien organizada se aviene a todas las almohadas que le depara la fortuna. Sí, o acérquese a la estufa que más caliente, sea guinda, tricolor o azul. Exacto. Entonces están recuperadas estas frases y estos refranes porque solitos dan la lectura irónica, dan la lectura entre líneas que habla de cómo vimos ese momento y de cómo seguimos viendo los momentos actuales. Y sobre lo que decías de la novela como un testimonio, no sé si supla, no es esa la palabra que quiero decir, pero sí complementa, ¿no? Nos da otra visión de lo que ocurrió. Yo creo que aprendemos mucho más de las guerras napoleónicas en Tolstoy, leyendo Guerra y Paz, que leyendo a todos los historiadores de la época, porque él habla incluso de esas pequeñas mezquindades. Tiene un personaje fantástico, que es el general Kutuzov, que de plano dice, dejen que entre el enemigo, que se lleve los tapetes, las alfombras, los cuadros, los samovares. De todas maneras va a dar la vuelta en U y se va a ir. Eso es lo mejor. El alma de Rusia, su ejército, ¿sí? Sí, es fantástico, Kutuzov. Oye, o aprendemos más del Imperio Romano con Robert Graves, que probablemente leyendo historia. Por supuesto, yo invito al auditorio a que lea La Corte de los Ilusos, particularmente en este año, ¿no? Que estamos todos replanteándonos el bicentenario. Resulta, como decíamos hace un momento, enigmático para todos. ¿Qué demonios celebramos en el 21? Pues todos aprendemos un poquito de esto, ¿no? Sí, pero hay que verla con los ojos con los que se lee la literatura, es decir, esperando encontrar más aquello que nos constituye a todos como seres humanos, en nuestras miserias, no solo en nuestras grandezas, y no como el texto que encontramos en las monografías de la papelería, porque entonces me van a volver a surtir en las redes sociales. Oye, es el colmo que las cargas en las redes sociales sean hasta por eso, pero por la historia también despierta pasiones. Supongo que estás muy activa ahora, tenemos novela pronto, imagino, ¿no? Estoy activa como estamos todos, a través de las pantallas, ¿no? En 2 dimensiones. Tengo la fortuna de poder trabajar desde casa la mayor parte de lo que hago, porque tengo a cargo CASUL, Casa Universitaria del Libro, y 12 talleres todo el tiempo, y bueno, hay que estar yendo, pero la mayor parte de los talleres se llenan, la gente está muy interesada, ya no solo en tomar cursos de literatura o no, sino en participar con los otros. Extrañamos a los otros, extrañamos los abrazos. No hubo abrazo y no fue en Acatempan. Esta es otra cosa interesante. Esa es otra, ¿verdad? Si no hubo abrazo. Los mitos, no, y sin embargo hay una escultura de ese famoso abrazo. Sí, no, y en las monografías que tú decías teníamos la imagen esa que sabrá Dios dónde salió, pero bueno, algún encuentro hubo allá por marzo, ¿no? Entre los dos, efectivamente líderes, pero no hubo tal cosa como el abrazo. Pues yo te mando un abrazo desde aquí, Rosa, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Aquí a tu auditorio, muchas gracias. Gracias, vale mucho la pena que le eche un vistazo a esta novela, una novela galardonada, recibió varios premios y ha estado en múltiples ediciones. Rosa Beltrán y La Corte de los Ilusos. Tengo el enorme gusto de enlazarme ahora con el maestro Javier Camarena, el mejor tenor de este planeta. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Leonardo, un gustazo como siempre saludarte, muy feliz como siempre de compartir este espacio y poder charlar contigo. Oye, el próximo mes, maestro, cumplimos 200 años de vida independiente y supongo que esa fiesta no te la querías perder, Javier. Vienes a México durante septiembre. Sí, teníamos toda la intención ya que han de alguna manera
sido un poco más flexibles estas posibilidades tanto de viaje como de organizar eventos, de hacer esta serie de conciertos en nuestro país. Obviamente, pues sí, celebrando este aniversario del fin de nuestra independencia, y de manera personal, pues también yo estoy celebrando 10 años de colaboración con el maestro Ángel Rodríguez, el pianista que me ha acompañado entonces, y que pues hemos recorrido gran parte del mundo juntos en diversos escenarios internacionales, y pues teníamos muchísimas ganas de hacer esta gira por nuestro país. Ya, oye, pues es un magnífico momento. Tú estará efectivamente Ángel Rodríguez, el pianista, acompañándote. Vas a recorrer varias ciudades del país, lo cual es una fortuna para efectivamente pues la gente de León, bueno, ya nos dirás qué ciudades vas a visitar, pero es también motivo de celebración porque es el primer concierto que tendrás en México después de la pandemia. Requerimos música, y música genial como la que tú creas, maestro. Gracias. Sí, siempre he sido un fiel partidario de la idea de que la música es un alimento para el espíritu y ayuda a sanar el corazón. Hoy más que nunca lo necesitamos. Y sí, tendré la oportunidad de visitar en esta ocasión 5 plazas, 5 lugares, 5 ciudades de nuestro país. Empezamos en León, Guanajuato, como ya decías, en el Teatro Bicentenario. Estaremos también en el Teatro Nazas, en Torreón, Coahuila. Vamos al Teatro Peón Contreras en Mérida, al Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, y cerraremos esta gira en el Palacio de Bellas Artes el día 30 de septiembre. Oye, pues te podremos disfrutar en distintas, por supuesto, en distintas ubicaciones, todas ellas entrañables por muchas razones. Va a ser en plan recital, vas a estar entonces con el maestro Ángel Rodríguez. Así es, en plan recital. Es un plan, es un formato de concierto que a mí me gusta mucho. Es muy íntimo, permite mucha cercanía con el público. Bueno, el maestro Ángel Rodríguez es un pianista excepcional, que bueno, ha causado también mucha sensación en todos los lugares a donde nos hemos presentado. Y bueno, presentamos en nuestro repertorio áreas de ópera, ponemos también un poco de zarzuela y por supuesto nuestra canción mexicana y latinoamericana para ir celebrando también a nuestro México muy querido. Oye, en ese formato, digamos, íntimo que tú dominas, ¿no? Además de escuchar el arte del maestro Camarena, tenemos la enorme fortuna de sentir que convivimos. Bueno, todo el mundo siente eso, ¿no? Que está conviviendo directamente con el maestro. Esa parte la abordas, Javier. Gracias. Me gusta este contacto con el público, me gusta esta posibilidad de que se sienta cercano, que la ópera no es algo que se tiene que ver con la vista hacia arriba, es algo que tenemos aquí al alcance de la mano, que puede tocar el corazón, la sensibilidad de cada uno de nosotros, y bueno, estamos seguros que con este repertorio que estamos preparando para cada uno de los lugares en donde estaremos presentándonos, pues tienen esa finalidad y lograrán ese propósito. Oye, porque ya te queremos ver en directo, vimos a la distancia una Lucia fenomenal, ¿no? Allí en el Liceo, que generó, bueno, pues muchísimos comentarios. Escuché un fragmento del Tombe del Día Vimier, es que de verdad, genial. Y ya te echamos en falta aquí. Oí algunas críticas sobre el tema de la escenografía y la puesta en escena. ¿Te sentiste cómodo con ese? En fin, es un gran tema esto de poner en los 50, ¿no? Más o menos a Lucia de Lammermoor, ¿o es un asunto de exquisitos, Javier? Mira, yo creo que es cuestión de gustos, porque al final de cuentas tampoco puedes decir si está bien, si está mal. Realmente para mí se me hizo una propuesta escénica muy inteligente, que respetó totalmente la esencia del libreto. Obviamente, pues Edgardo, que es mi personaje, no llegaba a caballo, llegaba en un Mustang o en un Cadillac, no me acuerdo. Un Cadillac descapotable, ¿no? Sí. No, te veías impactante, sí. y sí, muy a la parecías Elvis Presley más que Edgardo de Ravenswood.
Sí, pero mira, yo estoy muy abierto siempre a estas propuestas nuevas que traen un poquito más a la contemporaneidad las propuestas escénicas que se pensaron para, ¿sabes?, para aquel tiempo de castillos y de medievales con los grandes vestidos y todo esto. Hoy buscamos algo que nos acerque más y yo celebro cuando son propuestas inteligentes porque pues, nos ayudan a estar mucho más cercanos a estos dramas o a estas situaciones que pueden vivirse en la ópera, claro, y de alguna manera estar un poco más identificados porque muchas de ellas nos ayudan a reflexionar muchas cosas. Entonces, sí, no, y la tensión emocional, por no hablar del genio, en este caso del tenor. Cantó también Nadine Sierra contigo, el genio de ambos se oyó efectivamente en escena. ¿Qué viene? Veo que vas a tener también ahora el Elixir de Amor y va a haber también, Javier, un homenaje al gran Caruso. Sí, este homenaje, bueno, el Elixir estará en el Festival Donizetti en Bérgamo, Italia, donde ya el año pasado tendría que haber hecho mi debut. Por cuestiones de salud no pude, pero este año hacemos el Elixir, esta obra emblemática de Donizetti, y luego sí hacemos este homenaje a la gran leyenda Enrico Caruso. Por suerte tenemos un repertorio que se encuentra afín en algunos títulos operísticos y estaremos haciendo este concierto con la Academia de Santa Cecilia en Roma, en el auditorio de Santa Cecilia. Entonces me llena de muchísima emoción. Será un concierto muy interesante con muchísima música maravillosa, como bueno, tengo la suerte de poder cantar en estos diferentes escenarios. Ya, oye, fantástico. Además, Bérgamo es una de las ciudades que más sufrió con la pandemia. Tener efectivamente el festival ahí va a ser también pues motivo muy reconfortante, igual que para todos nosotros volver a la normalidad. También tienes Rigoletto, ¿no? Que por cierto bordaba Caruso. ¿Tú habías cantado ya Rigoletto, Javier? Y Rigoletto fue una ópera que debuté hace unos cuantos años, 5 si no me equivoco, fue en el Teatro Liceu de Barcelona. Tuve la oportunidad de cantarla nuevamente hace muy poco, en febrero de este año, estuve en el Maggio Fiorentino en Florencia cantando esta producción que se hizo realmente para grabarla, porque hicimos todos los ensayos como si fuera una producción normal, al final sin público, con cámaras, grabando esta producción que después se compartió en una plataforma italiana. Pero pues sí, vamos ahora retomando este es desafiante Rigoletto, dice, ¿no? Para el tenor. Sí, mucho. Y esta me toca en el Covent Garden en Londres. Toma. Y es una ópera fascinante, es una ópera con muchísimo drama. Y bueno, será mi regreso al Covent Garden después de haber cantado la hija del regimiento hace unos 2-3 años, creo. El exitazo ese, que por supuesto todavía recordamos. Oye, también tienes Mozart, ¿no? Pensado, entiendo que vas a estrenar La Flauta Mágica. Sí. Será la primera vez que cante Tamino, que es el nombre de mi personaje, en esta fantástica ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, en el Teatro Liceu de Barcelona también, donde tendré la oportunidad de colaborar por primera vez con el gran Gustavo Dudamel, llevando la dirección musical. Y bueno, se presenta como uno de los grandes protagonistas. Oye, si yo fuese sensato, te pediría trabajo de ayudante. Si le puedo cargar las maletas al maestro Camarena y dedicarme, por supuesto, a escucharte por todo el mundo, porque va a ser el pirata, nuevamente Lucia. Si fuese sensato, haría eso. Pero como no lo soy, me daré la vuelta por algunos teatros de este país y, por supuesto, disfrutaré de tu arte, maestro. Entonces, recapitulamos: todo el mes de septiembre estarás en México, León, Torreón, Mérida, Cuernavaca y el Palacio de Bellas Artes. Javier. Palacio de Bellas Artes, sí, y el Palacio de Bellas Artes tendré la oportunidad de presentar el debut en el Palacio de Bellas Artes de una niña súper talentosa, María Hahnemann, pianista que ha ganado diferentes concursos a nivel internacional, que estará compartiendo algunos momentos musicales como solista, y entonces, bueno, tendremos una gran fiesta de cierre de gira en el Palacio de Bellas Artes. Maestro, pues un honor tenerte con nosotros y por supuesto seguiremos esta importante gira que es tan refrescante para nuestro país que te quiere tanto y al que le has dado, por supuesto, tantas satisfacciones. Abrazo, maestro.
Bueno, fue la charla con el tenor Javier Camarena en esta noche, ya a unas horas previas del grito de independencia, 8:35, casi es el tiempo del centro del país, casi las 8:35. Vamos a la pausa y regresamos. Recuerda que tenemos mucho aquí en Grupo Fórmula, estamos recuperando estas charlas este día, este miércoles de grito de independencia. La pausa es breve, regresamos. Vamos ahora a recuperar esta charla que el doctor Leonardo Curcio tuvo con el historiador César Moeno. Doctor César Moeno, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, a ti y a tu auditorio. Oye, pues yo te pido por favor que compartas con el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país, qué lectura, digamos, qué aprendizaje hemos tenido y qué lectura debemos tener sobre lo que ocurrió en esta nuestra ciudad hace 500 años, César. Bueno, me parece que es importante que recordemos que los políticos, y en esto incluyo a mujeres y a hombres, los políticos con sus ideas, sus proyectos y sus propuestas, aún aquellos que tienen que ver con la historia, tienen objetivos políticos. Y en este sentido es importante recordar que la historia no se hace ni para regañar ni para endiosar a los muertos. La historia, como labor cotidiana, la que hacen los historiadores, busca narrar hechos del pasado para encontrar y para crear y compartir explicaciones que permitan comprender aquellos tiempos. Por ejemplo, los tiempos de hace 500 años. No podemos imaginar el pensar en esos tiempos si no recordamos que son momentos muy complejos de la historia de la humanidad. Es quizá, y desde mi punto de vista, uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, el momento en el que Cortés y sus hombres desembarcan en Potonchán, en el territorio que hoy es Tabasco, suben al Valle de México y si nosotros podemos pensar en eso que llamamos conquista de México, creo que es importante 500 años después, ya en el siglo XXI, poder pensar en esos momentos con muchos matices, con sus luces, sus sombras, sus grandezas, sus debilidades, que estos eventos fueron realizados por personajes valientes, vulnerables, personajes que debemos de retratar en las 1001 facetas de su carácter. Es decir, que no podemos pensar en estos hechos tan importantes para la humanidad de hace 500 años en blancos y en negros. Hay muchísimos matices, Leonardo. Claro. Yo te preguntaría, digamos, más allá de esto que algunos han llamado la moralidad estrábica, es decir, ver ciertas cosas y no otras, o ver las que uno prefiere, no sé, y me imagino que alguien tratara de abrir un expediente a Moctezuma porque en su zoológico había albinos, lo cual para los estándares de esta época es punto menos que inadmisible, pero bueno, ciertamente en aquel contexto a lo mejor ser albino, para ellos era admisible. En fin, hay ciertas cuestiones de la forma en que uno ve el pasado, pero te quiero preguntar, ¿sabemos positivamente, más allá de la utilización política, que ya vemos que hace la extrema derecha española y el propio gobierno mexicano, ¿sabemos positivamente lo que ocurrió hace 500 años o seguimos teniendo todavía, César, zonas muy oscuras en materia de conocimiento histórico? Mira, el conocimiento histórico sobre esos hechos ha adelantado mucho. Tenemos fuentes de todo tipo, de todos los géneros y además de todos los bandos. Desde las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pero también desde el punto de vista de los indígenas, del pensamiento indígena sobre esos momentos, tenemos el Códice Florentino, el Códice Mendocino, el Códice Moctezuma, la tira de la peregrinación que nos habla de este viaje mítico desde Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan y de un momento muy importante que tenemos que entender que es el momento en el Cerro de Coatepetl, en esta cima, en donde en una ceremonia los aztecas, que son los viajeros que comenzaron algunos 2 siglos antes en Aztlán, que es un viaje mitológico, estos aztecas dejan de llamarse a sí mismos aztecas para autonombrarse como mexicas
para poder honrar a Huitzilopochtli como dios de la guerra. Los mexicas, al apoderarse del Valle de México, se apoderan en un primer momento a través del instrumento de la guerra. Y hay una serie de códices, el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, que también nos expresa cuál es la visión de los indígenas mesoamericanos sobre estos procesos, de tal manera de que no podemos pretender que tenemos todo el conocimiento sobre lo que sucedió hace 500 años, pero sí podemos establecer rasgos de información y de conocimiento basado en fuentes que nos permitan entender de una mejor manera cómo se dio en el mundo real este momento que hemos dado en llamar la conquista de México, que, ojo, tenemos que pensar que en realidad estamos a 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que no de la conquista del territorio mesoamericano. La conquista del territorio mesoamericano se dio durante un proceso de muchas décadas en Michoacán, en la zona de arriba del Bajío, en fin, que es un proceso que apenas inicia en una fecha como hoy, con la caída no solamente de Tenochtitlan, sino también de la ciudad de Tlatelolco, de la que era gobernante Cuauhtémoc. Esta idea, esta gran, ¿cómo se llama?, lápida que tenemos ahí en Tlatelolco, de que este es el parto doloroso de la nación mexicana, algo que ocurrió efectivamente hace 500 años, ¿te parece histórica y éticamente válida, César? Mira, tenemos que pensar, a mí me gusta mucho pensar en dos cosas, cuando uno piensa en el 13 de agosto de 1521. La primera, y que a mí me parece más importante, es que Cuauhtémoc, como todos los tlatoanis mexicas, tenía como una de sus responsabilidades simbólicas más importantes el poder guardar de prácticamente cualquier miembro de cualquier sociedad lo que los mexicas llamaban el bulto sagrado. ¿Qué es el bulto sagrado? Es textualmente una serie de elementos materiales de la cultura mexica que representaban dentro del pensamiento mitológico y cosmogónico el poder del pueblo mexica entregado a uno de sus hombres, en este caso al gran tlatoani. Este bulto sagrado fue pasado de mano en mano durante 200 años, desde el primer mexica hasta el último, que es Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc regresa a Tlatelolco en el momento más álgido de la batalla para cumplir una de sus razones simbólicas, las razones simbólicas de su investidura, de su altísima investidura, que es preservar para el pueblo mexica el bulto sagrado que representaba, digamos, el centro de la cultura cosmogónica mexica. Y es por eso que lo aprenden en el momento del sitio de Tlatelolco. Cortés manda de una manera muy inteligente desde el punto de vista militar a quemar el palacio, el mercado de Tlatelolco. En ese momento el pueblo mexica encabezado por Cuauhtémoc se da cuenta que va a perder la ciudad, y después de esconder el bulto sagrado, por lo menos trata de escapar. Este es uno de los primeros, digamos, momentos que para mí representan mucho para poder entender la lógica desde el punto del pueblo mexica de la guerra para defender Tenochtitlan y Tlatelolco. En el momento en el que ya Cuauhtémoc se ve apresado, lo conducen ante Hernán Cortés y él dice textualmente, de acuerdo a las fuentes, estas palabras: señor Malinche. Y esto es muy importante porque Hernán Cortés, los indígenas lo llamaban Malinche, es decir, el hombre que acompañaba a Malintzin. Y esto nos da idea de la importancia que tenía Malintzin dentro del pensamiento cosmogónico, el pensamiento social y político en ese momento. Entonces Cuauhtémoc le dice: señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y ante tu poder
toma ese puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él. ¿Qué significa esto? Que Cuauhtémoc, siendo uno de los más importantes guerreros mexicas, quería morir como guerrero, es decir, muerto por la mano armada de su rival, en este caso, de Hernán Cortés, para que de esa manera pudiera asegurarse Cuauhtémoc su subida, primero su caída al inframundo y su renacimiento como parte del sol. Un héroe a la altura del arte. Exactamente. Me parece que tenemos que pensar en el pueblo mexica como alguien que está siempre buscando estar a la altura de la importancia de su cosmogonía, y es así como lo debemos entender, me parece a mí. César, ayúdame a ubicar. Yo tenía la impresión de que Moctezuma no era tan popular, porque la historia, por lo menos la forma en que nos la han contado, no lo había tratado tan bien. ¿Sabemos si efectivamente el pueblo lo repudió y murió de una pedrada? ¿Sabemos las circunstancias en las que murió Moctezuma? Bueno, si nosotros vemos una de las fuentes mexicas más importantes, que es el llamado Códice Moctezuma, precisamente, en el códice se expresa claramente cómo Cuauhtémoc lleva una cuerda que representa que es prisionero, sube al Palacio de Alzayacat y el pueblo mexica lo apedrea. Sin embargo, también existen algunas fuentes mexicas también, o por lo menos mesoamericanas, que expresan que murió a manos de Hernán Cortés. Sin embargo, creo que debemos de recordar que Moctezuma era uno de los tlatoanis de la dinastía mexica, y que durante ese tiempo en Tenochtitlan era absolutamente respetado, no así de manera natural por los otros pueblos que rodeaban la ciudad de México Tenochtitlan y los territorios más alejados de la ciudad, porque todos estos grupos indígenas tenían que entregar una cantidad de tributos enorme, producto de un trabajo enorme también de explotación para poder alcanzar las cantidades de tributo a los que los obligaban los mexicas. De tal manera que en México Tenochtitlan, Moctezuma, por supuesto que era respetado, en los grupos indígenas que rodeaban la ciudad y aquellos grupos indígenas alejados de los territorios en Mesoamérica, por supuesto que veían a Moctezuma como la cabeza del poder que los dominaba a través de la guerra. Ya. Oye, pues es muy interesante ver ahora cómo la gente ve también a todas estas figuras. La que sigue generando todavía mucha polémica es la figura de Hernán Cortés, César. Sí, por supuesto, porque siempre, sobre todo a partir del siglo XIX, se ha tratado de establecer como una verdad histórica el hecho de mirar estos eventos del siglo XVI en términos de buenos y malos, de blancos y negros. Es decir, el siglo XIX mexicano necesitaba como una estrategia de unión de pensamiento y de almas, borrar de la memoria histórica, de la conciencia histórica de los mexicanos, borrar 300 años de historia y basar el espíritu de la nacionalidad mexicana en una grandeza perdida, que es la grandeza de los mexicas. Sin embargo, hay un doble juego paradójico aquí. Primero... Sí, pero ese no es un mito, César, de los jesuitas, todos estos del patriotismo criollo, del imperio perdido y todo lo demás. Es que a partir del siglo XVIII, los criollos, que eran estos mestizos entre hijos de españoles o españolas y mexicanos, trataron con todos los medios de buscar la independencia, y el pensamiento que movió en un primer momento a los criollos de finales del siglo XVIII fue
tratar de recuperar la grandeza del pasado. Este pensamiento que converge en el movimiento de independencia se profundiza ya en el siglo XIX, una vez que México es independiente, para, insisto, tratar de borrar 300 años de virreinato. Ahora, pues acabamos de hablar de 300 años del virreinato y dentro de unas semanas estaremos celebrando, por lo menos conmemorando, los 200 años de México independiente. Estas dos cifras, 2 siglos de México independiente, las tendríamos que poner frente a 3 siglos de vida virreinal. De tal forma que, desde mi punto de vista, debemos de recordar que el virreinato es una parte esencial del alma mexicana. Gracias, el doctor César Moeno, hoy para Fortuna Nuestra, comentando pues este efeméride. Bueno, hasta aquí la charla y hasta aquí el programa. Mañana ya, la noche del 16, tarde-noche del 16 de septiembre, le vamos a tener toda la información que se genere en México y en el resto del mundo. Cuídese mucho. Si va a celebrar el grito de independencia, hágalo con mucha responsabilidad. No circule en las calles de la Ciudad de México. Sí, pues ahí se echa unos tequilitas, hágalo con mucha prudencia. Y mañana aquí, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, en el espacio del doctor Leonardo Curcio. La transmisión especial del grito de independencia, por supuesto, en las frecuencias de Grupo Fórmula, a la hora establecida, a partir de las 10:30, 10:45 de la noche, y la presencia del presidente desde el palco, desde el Palacio Nacional, desde este balcón presidencial. Nos vamos a la pausa, los dejamos en la programación de Grupo Fórmula. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.